Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Benvinguts a la 8a sessió de l'Aula de Formació i Debat Feminista d'Alacant, que tenim la seu en la universitat. Avui hem pensat que seria una bona opció comptar en les candidates, en els partits a que accedissin al municipi, a les llistes electorals, per a que ens expliquen les vinculacions que hi ha entre els seus programes electorals i la perspectiva feminista que el volen donar. Sense més, la meva companya Josefina, que està en l'altre extrem de la taula, farà la presentació de les candidates. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. Sabéis que tenemos que ser muy puntuales porque a las 9:30 tiene que estar cerrada absolutamente esta sede y por tanto vamos a ir cumpliendo los tiempos, esperamos por parte de todos y de todas con bastante rigidez. Yo quería empezar diciendo que el feminismo nos permite tomar conciencia de lo que somos y nos plantea una acción política propia a través de una agenda de vindicación común. Esta cita, que es de Celia Amorós, alumbra la atención, la intención y la actitud que nos trae aquí esta tarde, en el contexto del Aula de Formación y Debate Feminista, bajo el título Perspectiva feminista en las políticas municipales, las candidatas hablan. Y, sin más, paso a presentarlas por orden alfabético. A mi lado tengo a Ana Barceló, candidata a la alcaldía de Alicante por el PSPV-PSOE, Lucía Ibáñez, candidata por Esquerra Unida a las elecciones municipales, Sara Llobel Peralta, a la que pido públicamente disculpas por el error que ha habido en su apellido en la difusión, número 2 de la lista de Compromís Alacant, i Vanessa Romero Algaba, concejala de Unides Podem al Ajuntament d'Alacant i candidata número 2 de Podem Alacant. Bona vesprada a les 4 y moltes gràcies per la vostra presència. Como sabéis, esta mesa no es la primera que hacemos, siempre el aula de formación y debate la hemos hecho previo a las elecciones, quizás no tan temprano como este año, yo creo que es el primer acto, porque de hecho hoy se ha publicado toda la resolución que regula las elecciones, así que hemos sido las primeras. Y hemos pensado dividirla en dos partes. Un primer bloque, derivado del tema que en el aula de formación y debate feminista hemos trabajado este curso y que ha llevado como eje el consentimiento y la culpa en la vida de las mujeres. Por lo tanto, plantearemos así en ese bloque el análisis y concretización en las políticas municipales que seguramente derivan de la ley del sí solo es sí. Y por otro lado, un segundo bloque en el que hablaremos de las políticas feministas en la consecución de la igualdad, cómo intervenir en la ciudad en un escenario pospandémico. Las intervenciones pensamos que no deben de exceder los 8 minutos, más bien algo menos, si queremos que finalmente podamos abrir, como es nuestra intención, al público las preguntas y el debate. Después, por tanto, de que cada una de las personas, de las mujeres que están representando a cada uno de sus grupos políticos aquí en esta mesa, intervengan durante 8 minutos en el primer bloque y otros 8 minutos en el segundo bloque. ¿Vale? Así que cuando quiera Guillermina, que va a ser la que va a coordinar el primer bloque, puedes empezar. Vale. Doncs nosaltres per al primer bloc us havíem plantejat un lligam més gran en el tema del nostre curs d'enguany, no? Que és el de, com ha dit Josefina, el del consentiment i la culpa en la vida de les dones. Y, claro, eso nos portaba a lligar-lo a la llei del sí és sí, del solo sí és sí, bueno, el nom és la llei de garantia integral de la llibertat sexual, i clar, això ens plantejava també anar directament al tema de la violència sexual, que a la seva vegada se ramifica en diverses qüestions que vos volem exposar per a que les desenvolupeu. La primera seria el tema referit a les xarxes prostitucionals,
analitzant aspectes com ara, per exemple, la coneguda com a ordenança de la vergonya, després l'acord municipal d'Alacant com a ciutat lliure de tràfic de dones i xiquetes que compartia posicions abolicionistes i que es va signar el 26 de setembre de 2019, la recent posició del Parlament Autonòmic contra la proposta del PSPV de sanció als consumidors de prostitució i, per últim, en este bloc, en esta primera part, estaria la valoració que feu de l'esborrany del Pla Municipal d'Atenció a les Persones Prostituïdes que s'ha editat el 30, que ha eixit el 30 de març i que és un esborrany sense més de moment. Això per una banda. Després, una segona pata, diríem, seria la pornografia. El problema de la pornografia, que com vosaltres sabeu perfectament, està en el nucli de la violència sexual contra les dones i que té ramificacions en l'educació, té ramificacions en l'assetjament, té ramificacions per tot arreu i en les xarxes socials, evidentment. I, per últim, vos plantejaríem com enfocaríeu la qüestió de la formació de les i els professionals dels diversos àmbits en el tema de la violència sexual. I, clar, com no, quines ajudes i recursos s'haurien de destinar a un pla integral. Així que, com vulgueu, teniu la paraula. Sí, buenas tardes. Todas estas preguntas son para contestarlas en 8 minutos, imagino. Sí. Bueno, Me temo que sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al aula de formación y me vais a permitir que empiece con unas palabras de Bertolt Brecht, ¿no? Cuando decía, hay mujeres que luchan un día y son buenas, hay mujeres que luchan durante muchos días y son muy buenas, pero hay de las que luchan toda la vida, que esas son las imprescindibles. Y yo, pues vaya, por nuestra parte, el reconocimiento al aula feminista de todo el trabajo y que lleváis a cabo. Bueno, es muy difícil contestar todas estas preguntas en los 8 minutos, pero bueno, voy a intentarlo, que alguien me marque cuando me quede un minuto, por favor, que alguien me diga, estás en tiempo de descuento. Pues me voy a centrar específicamente en lo que consideramos que cómo podemos hacer las políticas y cómo se puede hacer política desde un ayuntamiento, que a veces es complejo, es complicado, porque es verdad que hay competencias que nos sobrepasan y que son competencias o bien autonómicas o bien estatales, pero también desde los ayuntamientos podemos hacer esa política cercana, porque al final le ponemos nombres y apellidos a las personas, le ponemos nombres y apellidos a los problemas y, por tanto, nos permite colocarnos también en una posición de ventaja respecto de las políticas que son mucho más amplias y que actúan por elevación. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros, como yo creo que aquí hemos coincidido todo el bloque de izquierdas, no estamos de acuerdo en absoluto con la ordenanza de la vergüenza. Entre otras cosas, porque precisamente lo que hace es ocultar la pobreza y castigar también a la mujer que se prostituye y castigar, evidentemente, ¿no? Pues esa situación tan compleja que viven las mujeres en un mundo de vulnerabilidad. Es cierto que hemos abordado esta cuestión, la cuestión de la prostitución, que a nosotros nos preocupa mucho y que hemos llevado también al Parlamento Valenciano, porque entendemos que tenemos que sancionar tanto al putero como al proxeneta y, por tanto, recuperar la vida de muchas mujeres que están sometidas y que han estado sometidas a la prostitución. Pero esto no sería suficiente. No sería suficiente si no desarrollamos un plan integral para esas mujeres que van a dejar la prostitución. Sería un brindis al sol pretender multar, que estas mujeres no se quedaran en desamparo y no planificar cómo reinsertamos y cómo recuperamos a esa mujer para que pueda adaptarse a una nueva vida. Nosotros estamos de acuerdo, por tanto, y plantearemos en el ayuntamiento el poner en marcha la ordenanza contra la prostitución, pero evidentemente junto con un plan
Un plan que habrá que elaborar con todos los interlocutores y porque hay una cosa, ¿no?, que estamos observando desde hace mucho tiempo en la ciudad de Alicante. Los órganos de participación y los consejos de participación no funcionan, porque no se reúnen, porque no se escucha, porque no se adoptan medidas en función de las aportaciones que realiza, ¿no?, el mundo feminista, pero también los profesionales, la administración, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, hay dos cuestiones aquí fundamentales. Una, cualquier decisión que se adopte tiene que venir consensuada, trabajada y que podamos adoptar de común acuerdo medidas que vayan en esa línea de supresión o de castigar la prostitución. Ya sabemos que tiene que haber una ley estatal abolicionista, que no es competencia ni autonómica, ni es competencia local, eso compete al Estado, tanto la ley abolicionista de la prostitución como la ley de tratas, pero indudablemente nosotros desde el Ayuntamiento podemos, desde las políticas municipales, podemos aportar nuestro granito de arena. Y lo primero de todo no es solamente redactar una ordenanza que castigue o que multe al proxeneta y que multe al putero, sino que también tiene que ir acompañado de un plan integral de reinserción de esas mujeres. Si no va acompañado de un plan, no haremos nada. Por tanto, lo que se consensue, lo que se trabaje, lo que se aborde desde ese Consejo de Igualdad, que creo que se ha reunido en 2 ocasiones, el día que se constituyó y la primera semana de agosto, creo recordar, el 2021, donde tampoco pudieron acudir quienes forman el Consejo para poder valorar las políticas que se habían puesto en marcha, creo que podemos hacer un gran trabajo. Y respecto de esto también tenemos un trabajo importante que hacer en la coeducación. Y ahí también el Ayuntamiento puede llevar a cabo políticas porque es muy importante concienciar, coeducar y también evitar, evidentemente, que esa sea la alternativa que puedan tener muchas mujeres, el prostituirse para poder, o lo que ellos consideran, lo que considera, evidentemente, los hombres, ¿no?, que al final son los que se benefician de la venta de ese cuerpo. Por tanto, nuestra posición, como he dicho, va a ser esa y ahí nos vamos a emplear a fondo. La formación de los profesionales en violencia sexual es fundamental. Durante la pandemia llevamos a cabo una iniciativa que es poco conocida, pero que intentaremos también divulgar, porque nos dimos cuenta que los profesionales de sanidad, que son los primeros que detectan si hay casos de violencia o se está produciendo una situación de clara desventaja para la mujer, es precisamente en los médicos de atención primaria. Pero también teníamos un problema. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que entran en las urgencias con una agresión sexual? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo se les atiende? ¿Cómo atienden los profesionales? ¿Cómo se atiende para que luego todas las pruebas que se recaban puedan ser útiles para que en los juzgados y en los tribunales al final puedan sean efectivas? Y todo esto nos preocupó muchísimo. Al final conseguimos un protocolo en que intervinieron jueces, magistrados, médicos, todo el personal sanitario y también contamos con la colaboración del mundo feminista. De tal manera que ahora cuando una persona por agresión sexual entra en un hospital, sabe detectar perfectamente, sabe custodiar las pruebas y sabe, por tanto, tratar y abordar la situación de vulnerabilidad de esa mujer que tiene que recibir lo primero que tiene que recibir es también ayuda psicológica, apoyo para que pueda andar ese trayecto y ese camino que empieza a partir de esa agresión sexual. Y como me dicen ya que me queda un minuto, pero es que podríamos hablar de muchísimas cosas que me parecen interesantes, me vais a permitir que os diga algo. La ley de igualdad, que muchas veces reclamamos, todavía no está desarrollada al 100%. Y ahí el Ayuntamiento tiene un papel fundamental.
todavía no se han creado las comisiones interdepartamentales y las comisiones que transversalmente aborden la cuestión de la igualdad en los colegios y también en la administración. Por eso nosotros queremos poner en marcha una unidad de igualdad dentro del ayuntamiento que aborde transversalmente todo el tema de igualdad de arriba a abajo en todos los departamentos de la administración, para que esa transversalidad se dé absolutamente en todas las políticas que se puedan poner en marcha. Y siento mucho no poder disponer de más tiempo. Muchas gracias. Bueno, hablar después de Ana es complicado, sobre todo por las que no tenemos ninguna experiencia en hablar en público. Entonces, bueno, ruego me disculpéis, ¿no?, los nervios y todas esas cosas. Ya. Sí. Y bueno, un poco empezar, yo creo que todas las que estamos sentadas en esta mesa estamos absolutamente en contra de la llamada ordenanza de la vergüenza, absolutamente todas. Y creo que la idea principal de todas, yo desde Esquerra Unida lo tengo clarísimo, es la derogación de la ordenanza de la vergüenza. Otro de los puntos que me parecen importantísimos, y con respecto a esta ordenanza también, es el tema de la prostitución. Alicante tiene que ser una ciudad abolicionista. Creo que no puede ser de otra forma que no querramos la abolición de la prostitución y todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, ¿no?, con ella. Eso lo tenemos muy claro, y también creo que desde la política municipal y desde el ayuntamiento se debería crear una mesa municipal sobre violencias sexuales y un poco una imitación, ¿no?, o algo que también se hace o se ha hecho en Barcelona. Deberíamos de copiar todas aquellas cosas, todas aquellas políticas que han tenido éxito y que se están desarrollando muy bien, ¿no?, con el tema de violencia contra las mujeres, como en Barcelona, el tema que ha habido ahora con Dani Alves, pues el protocolo que ha creado el ayuntamiento, ¿no?, que creo que ha funcionado súper bien, y que este señor está en la cárcel, y si ha violado, que parece que sí, y todo apunta a que sí, este señor lo va a pagar, ¿no? Y que creo que todas esas políticas que otros ayuntamientos están haciendo deberíamos de copiarlas. Entonces creo que se debería crear una mesa municipal sobre violencias sexuales, y un poco imitando lo que plantea la ley estatal en su artículo de la ley de solo sí es sí, en su artículo 61, para el ejercicio y desarrollo de la Administración Municipal de políticas públicas destinadas a erradicar la violencia sexual contra las mujeres. En esa mesa deberían estar representadas en el ámbito de sus competencias todas las concejalías, porque tocan todas. Toca sanidad, toca educación, toca policía local, servicios sociales, movilidad, vivienda, participación ciudadana, así como las asociaciones feministas y en defensa de las mujeres de nuestra ciudad. Creo que deberían de estar en esa mesa y que tiene que haber participación ciudadana, algo que en este ayuntamiento no hay. Se está comentando las mesas que no se convocan, pero es que aunque se convoquen da igual. Va una mayoría del gobierno y entonces da igual, o sea, que se convoquen esas mesas. Al final, pues es el pataleo de la oposición y no se saca nada en claro, porque hay una mayoría del Partido Popular con Ciudadanos apoyado por Vox y entonces da igual lo que se lleve un poco a esas mesas. Entonces tiene que haber participación ciudadana y tenemos que estar todas en esa mesa municipal. Y la educación me parece fundamental, porque estamos un poco educando a nuestras hijas a que tengan cuidado. Y no tenemos que educar a que nuestras hijas tengan cuidado, tenemos que educar a que los hombres no agredan, no intimiden, no violen, en fin, no violenten, no nada, que respeten a las mujeres, ¿no?
Entonces creo que la educación es fundamental y tendría que tener un papel fundamental, ¿no?, en el ayuntamiento para enseñar, ¿no?, que nosotras no tenemos que andar con cuidado y que el lema este que gritamos muchas veces, ¿no?, sola y borracha quiero volver a casa, ¿no?, pues es así, porque deberíamos de volver todas con tranquilidad, cuando no, volvemos con miedo. No hay miedo a que nos roben, como piensan muchos. No, tenemos miedo a que nos agredan, a que nos violen. Tenemos miedo cuando entramos en un portal, cuando entramos en un ascensor, cuando vamos por una calle oscura. Entonces también ahí tendría que estar urbanismo, teníamos que ver todo el tema de iluminación, de espacios seguros, tendríamos que ver el tema de los puntos violeta, no ponerlos solo en fiestas señaladas, sino tendrían que estar siempre los puntos violeta en la ciudad de Alicante. Creo que es fundamental que las mujeres nos sintamos seguras. A mí, cada vez que mis hijas salen, pues se me queda la cosilla de cómo va a lo mejor vestida. Y me parece tan cruel que yo piense eso, que yo no debería de pensarlo, de si va provocativa o no va provocativa mi hija ayer hizo 18 años. Mi hija tiene que ir como le dé la gana y como ella se sienta cómoda. Y no tenemos que estar educándolas. Yo no la digo nada porque no quiero decirlo y porque no quiero crearle ese miedo. Pero no podemos intimidarlas y que vayan con miedo por la calle. Todo lo contrario, tenemos que vayan libres. Y para eso pues necesitamos que la policía local esté educada, que haya unos protocolos de verdad. Necesitamos que la sociedad, reeducar a la sociedad, porque no está educada. Y nuestros pequeños no están educados. Mis hijas me cuentan barbaridades del instituto, que me parece que ahora mismo no deberíamos, vamos, comentarios horrorosos. Bueno, ayer en un partido, mi hija juega al fútbol, mi hija pequeña, ayer en un partido de fútbol, bueno, no es porque sea mi hija, pero juegan en una categoría muy alta y muy buena para sus edades. Y pasaron unos niñatos, porque eran niñatos que tendrían 8 o 9 años, y dicen, mira las chiquillas estas, jugando a la pelotita. Bueno, pues estaban jugando un partido de una liga importante en la Comunidad Valenciana. Pues esos comentarios, vamos, yo porque no era el sitio, ni el momento, ni tal, pero es que claro, a esos niños los están educando así, ¿no? Que las niñas no pueden jugar al fútbol, que son niñatas. Entonces la educación me parece fundamental y aquí, desgraciadamente, sabemos quién lleva educación, ¿no?, en el Ayuntamiento de Alicante, y creo que sería un tema, si no te rías, Llanos. En fin, luego, pues eso, habría que establecer cupos específicos, ¿no?, en las viviendas, promoción oficial, destinadas a personas con cargas familiares no compartidas, a mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales, con escasos recursos económicos. Hay que potenciar el parque público de viviendas en alquiler y sobre todo para estas mujeres, para las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, aparte de las mujeres migrantes. Las administraciones públicas tienen que promover el acceso prioritario, ¿no?, de las víctimas de violencias sexuales al parque público y establecimiento de residencias y otros centros de atención a mujeres que salen de sus viviendas en mitad de la noche. Y tenemos que tener un protocolo de actuación y unas viviendas destinadas a estas mujeres. Y todo ello, voy a acabar porque me pasan el papelito, me han pasado el papelito, todo ello se consigue con unos presupuestos justos y que no malversen el dinero de todas y todos, ¿no?, como estamos viendo ahora mismo en todo Alicante, que nos hemos quedado sin árboles, se están rehaciendo calles muy mal hechas, de muy mala calidad y tal. Afortunadamente en una irán las mujeres seguras porque en vez de árboles han puesto farolas, y entonces, pero será solo por esa calle en la que irán seguras, en el resto no. Entonces, bueno, pues eso, presupuestos, hay que tocar todo, tenemos que llegar al ayuntamiento, a la izquierda, y luego sigo. Toma, te paso este. Bueno, yo crec que funciona este. Sí? Sí, en teoria sí. Vale.
Bueno, en primer lloc, agrair la invitació al debat de l'aula feminista i reconèixer públicament el treball de tants anys en pro del feminisme. I també vull dir que és un orgull per a mi compartir taula en referents polítiques com són Anna, com són Lucía o com són Vanessa. I bueno, començar dient que des de Compromís hem llançat un acord amb 23 punts per la base d'un govern progressista i el punt 5 precisament és la derogació de l'ordenança de la vergonya i la implementació d'un pla d'inclusió social com a full de ruta de l'estratègia d'un ajuntament que impulse aquest model de ciutat cuidadora, que cuida i que protegeix a totes les persones, però sobretot a les més vulnerables. Nosaltres som abolicionistes, en tant que cap persona s'ha de veure en una situació de prostitució i com a futur govern que serem, crec que hem de procurar-li recursos per tal de poder canviar la situació d'aquestes persones. Nosaltres, i com que el marc de la pregunta és la llei de solo sí és sí, estem a favor de la llei de solo sí és sí perquè posa el consentiment en el centre, perquè fuig del punitivisme, perquè aposta per la prevenció, l'acompanyament, la detenció i la reinserció. I és de veres que el debat s'ha centrat molt en qüestions de quantia de les penes, però des de Compromís pensem que encara que el moviment feminista és un moviment que com qualsevol altre ha d'estar en constant evolució i hem de ser crítiques a nosaltres mateixes, crec que aquesta llei proposa mesures molt positives. I parlant de la prostitució i parlant de la pornografia, crec que n'hi ha una qüestió molt bàsica i és el tema de l'educació. En aquesta llei n'hi ha una proposta i és la inserció de l'educació afectivo-sexual com a matèria obligatòria en totes les etapes educatives i també les universitàries, sobretot en matèries de dret, de sanitat i d'educació. És de veres que és una mesura que encara no està concretada, que no està aterrada, però crec que és una molt bona notícia per a totes, perquè crec que així totes som conscients que l'educació en igualtat és la base per a una societat igualitària. I també nosaltres som conscients de com aterrar aquestes polítiques i és de veres que s'ha comentat anteriorment que no pot passar que tinguem una retallada en el pressupost de la regidoria d'Igualtat de més del 45%, que en el 2022 siga de 330.000 euros i la previsió per al 2023 siga de 180.000, que solament n'hi hagi 2 treballadores. I la premissa jo crec que ha de ser incrementar el pressupost de la regidoria d'Igualtat, incrementar el personal de la regidoria per fer polítiques i aterrar-les, començant pel tema dels espais segurs que també comentava la companya, els punts violeta. Moltes de les agressions, i és una generalització i totes saben que no totes les agressions s'acometeixen en espais públics, però moltes d'elles sí que es produeixen en àmbits festius o en concerts. I jo crec que una mesura que estaria molt bé aterrar-la seria establir punts violeta en la ciutat de manera permanent i després, depenent de la situació de la ciutat, que siguin mòbils. M'explique. La zona del barri és una zona d'oci i al costat està el centre 14. Que en el centre 14 n'hi ha un punt violeta per a que si hi ha alguna víctima d'una agressió sexual puga acudir com a lloc de referència. Que durant les mascletades en Federico Soto n'hi ha un punt violeta visible, que la nit de la crema n'hi ha punts violeta per districte, en els concerts, en els esdeveniments esportius. Al final és marcar una referència i que totes aquelles dones que siguin víctimes d'agressions sexuals puguen accedir. També parlant del tema de la pornografia i de l'educació afectivo-sexual, crec que és molt important que els agents d'igualtat estiguen coordinats en els centres educatius, perquè al cap i a la fi les aules són llocs d'espai en els quals es pot detectar una conducta d'una agressió sexual i aquestes conductes generalment s'agreugen fora de la classe i crec que la coordinació entre l'Ajuntament i el professorat i sobretot altres agents socials pot afavorir aquesta millor coordinació. I en aquest sentit també incrementar els agents d'igualtat, però des de la nostra perspectiva considerem que s'han d'elaborar equips diversos, equips multidisciplinars. No podem caure en el tòpic de la
la xica o el xic que ha acabat el màster en igualtat de gènere. No? L'equip ha de ser transversal i divers, com deia, i hem de tenir des de tècnics superiors en promoció de la igualtat de gènere fins a treballadores socials, educadores socials, psicòlogues, lletrades, no? Un gran ventall per tal de poder donar una assistència integral. No? I precisament dins de l'Ajuntament el funcionariat també hauria de tenir aquesta formació, no? Perquè hi formació en igualtat de gènere, en igualtat de tracte, en diversitat i en no discriminació. I jo crec que la creació d'una igualtat de gestió d'igualtat de gènere per al que el funcionariat tinga i sigui conscient dels recursos que n'hi ha en tots els nivells administratius quan una persona, quan una dona és víctima d'una agressió sexual, això seria una proposta prou interessant. I també, quan parlaven del tema dels espais segurs, una altra de les qüestions que segurament després parlarem és el tema de l'urbanisme, de com aterrem les polítiques feministes dins de l'urbanisme. És el clar exemple l'urbanisme de com estan fetes les ciutats per als homes i la dicotomia que se genera entre l'espai privat i l'espai públic, l'espai privat per a les dones i l'espai públic per als homes. I nosaltres hem de canviar l'urbanisme i s'ha de fer des d'una mirada feminista. I la llei de Solo sí és sí, de fet, preveu que siguin els propis ajuntaments els que puguen desenvolupar aquestes polítiques urbanístiques i que siguin polítiques que generen una seguretat i una accessibilitat a les dones i que totes aquestes polítiques que tinguin una perspectiva de gènere per garantir això que al cap i a la fi totes estem en un espai segur. I per últim ja en el tema de la pornografia, jo crec que és molt important fer campanyes des de l'Ajuntament de sensibilització adreçades a determinats sectors, perquè som conscients que actualment els xiquets i les xiquetes comencen a consumir pornografia a partir dels 7 o dels 11 anys. Ahí està el rang d'edat i és preocupant. I fer campanyes de sensibilització adreçades en trams d'edat, reprovant actituds masclistes, casos de violència de gènere, donant suport a les víctimes i posant el focus en l'agressor, jo crec que podria ser una molt bona solució. Però tot això no té sentit si no li donem la importància, ja acabé, si no li donem la importància que aquesta matèria es mereix dins de l'Ajuntament. Si les competències en matèria d'igualtat les portara l'alcaldia, podria ser una manera mitjançant la qual podem assegurar-nos que efectivament totes i cadascunes de les polítiques que se fan en les diferents àrees tinguin aquesta perspectiva de gènere. I a més proposem crear un grup de treball o una taula o al cap i a la fi un òrgan intern que s'encarregui de fiscalitzar, controlar, coordinar i supervisar que efectivament això està passant d'aquesta manera. I parlem actualment del gènere perquè és la qüestió que ens ocupa i de les dones, però també podria ser un futurible el fet d'incloure altres sectors com poden ser persones en diversitat funcional, majors, etc. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero agradecer al Aula de Debate Feminista que me haya invitado un año más. Justo por ahí, por el público, veo alguna persona que estaba aquí sentada conmigo el año pasado. Y bueno, empezando por el tema de la ordenanza de la vergüenza. Es un tema que a mí personalmente me toca bastante porque una de las cosas que sucedió en el día en que se aprobó de manera, la primera aprobación que tiene la ordenanza en el Pleno fue un día 25N. Estaba María Conejero, Barcala, desplegando la pancarta contra las violencias machistas del balcón del Ayuntamiento y un par de horas más tarde estaban dentro votando a favor de una ordenanza que criminaliza, que persigue, que multa a mujeres en situación de prostitución. Desde Unidas Podem, aparte de presentar las enmiendas a esta ordenanza, posteriormente alegaciones,
tenemos la ordenanza recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a la espera de poder derogarla antes de que llegue mayo. Esperemos que llegue antes del gobierno progresista a partir del 28 de mayo. Al final es eso, esta ordenanza lo que ejerce es esa doble violencia sobre las mujeres en situación de prostitución. Es mucho más punitiva, más brutal que la ordenanza de mendicidad y prostitución de Sonia Castedo. Pero es que aparte también recordemos que la pobreza tiene rostro de mujer y que esta ordenanza también carga contra las personas que viven en la calle y al final el sesgo de género que tiene es brutal. Así lo dice el informe de la técnica de igualdad del Ayuntamiento de Alicante, ese informe al que no le hicieron ningún caso. Es más, hay un informe de seguridad que lo único que dice es, bueno, te vamos a aceptar el lenguaje inclusivo, pero nada más. En cambio, frente a las multas que propone la ordenanza de la vergüenza, lo que es necesario es impulsar políticas de vivienda, de trabajo, y algo que es muy importante cuando hay que abordar la cuestión de la prostitución y ese camino hacia la abolición de la misma es la reforma de la Ley de Extranjería Nacional. Es un paso indispensable para poder encaminarnos hacia esa abolición. Mientras tanto, pues se siguen impulsando medidas desde el Gobierno estatal. Por ejemplo, se impulsó el Plan Camino, que pretende asegurar sanidad, educación, vivienda, formación y empleo a mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución. Son las primeras políticas a nivel estatal que se desarrollan en este sentido. Hablando del tema de la ley solo si es sí, el intentar aterrizarla aquí a lo municipal, al Ayuntamiento de Alicante, bueno, hablando del solo si es sí, pues no es solo necesario reformar el Código Penal, sino también lo que es la mente y la conciencia de toda la ciudadanía. Es indispensable no estar poniendo todo el rato en cuestión a la víctima, no estar probando el sometimiento de la víctima, si existió violencia o intimidación, y la necesidad pues, de poner el consentimiento en el centro. Se hablaba antes de políticas que se llevan a cabo en otros municipios. Pues en Barcelona, por ejemplo, que comentaban, está el protocolo No Callamos. Ese protocolo No Callamos, que frente a agresiones sexuales y esa rápida respuesta en la que diferentes salas de fiesta, diferentes lugares de ocio están adheridos, y que son pues eso, políticas feministas que se impulsan desde otros ayuntamientos y que bien podríamos trasladar al municipio de Alicante. Al final, el problema con las víctimas de agresiones sexuales es que en muchas ocasiones pues, no se las cree, se las cuestiona, se las revictimiza en el proceso. Aquí en Alicante salíamos a las calles gritando hermana, yo sí te creo. Es importante el volver a recordar que juntas, muchas de nosotras hemos salido a las calles a gritar esto, y que es importante que se deje de preguntar a las mujeres si cerramos o no las piernas, y preguntar a los hombres si tenían ese consentimiento para llevar a cabo la práctica sexual. Volvemos al caso de Dani Alves, o sea, la víctima de esta violación renunció a la compensación económica. ¿Y por qué renuncia a ella? Para que se la crea. Creo que es importante también desde lo municipal el desarrollar políticas que haga que las mujeres hablemos, que las mujeres expresemos esas violencias a las que somos sometidas muchas veces en la calle. Es importante llevar políticas en contra de la sumisión química, que no seamos nosotras las que tengamos que estar guardando todo el rato nuestro vaso, que se nos dan tapitas con el logo de la Concejalía de Igualdad para que tapemos nuestro vaso, pero ¿qué pasa? Ellos pueden salir con cualquier sustancia para podérnoslas echar en el vaso. Hay que cambiar un poquito el foco. Luego el tema de los puntos violeta es muy importante. En Alicante sí que hemos estado pidiéndolos asiduamente para las fiestas.
En Hogueras solo existía un punto violeta, estaba situado en el Postiguet por la noche, el resto de Alicante daba igual. Durante Hogueras, en mi barrio, yo soy de la Florida, cerca de la Plaza La Viña, hubo una agresión sexual, estas últimas Hogueras. El punto violeta quedaba muy lejos de ese punto. Es necesario, en este tipo de momentos, de fiestas en las que toda la ciudad está implicada, el desarrollar una red de puntos violeta y, sobre todo, pues, de formar y educar a las personas que están en los mismos. Se hablaba de la pornografía y que al final, dentro de la ley solo sí es sí, se habla de esa educación sexual y es necesario. La educación sexual llega a edades ya muy tardías. Las niñas y niños, digo niñas y niños porque son así, empiezan a ver porno muy pronto, porque empiezan a tener esa inquietud muy pronto y es la vía que tienen, digamos, para aprender, que obviamente no es la adecuada, sabemos que no es la adecuada. Por eso es tan importante, ya no solo en los institutos, sino desde los propios colegios, empezar a llevar a cabo una educación sexual y afectiva que evite que en un futuro pues, puedan llegar a ejercer esas agresiones. Sobre todo es eso, no tanto poner el foco en ellas, sino en ellos. Y luego termino con el tema también quería tocar el tema de los cuidados, que al final es importante desarrollar una red de cuidados desde Alicante. Una de las propuestas que llevábamos era la oficina Alicante Cuida, donde poder centralizar todos los recursos en cuestión de cuidados y de conciliación familiar municipales, porque al final, como decía Kate Miller, el amor ha sido el opio de las mujeres y bajo el paraguas del amor las mujeres hemos sido abocadas a renunciar a la propia vida para encargarnos del cuidado tanto de hijas e hijos como de padres y madres. Y deberíamos replantear este concepto del amor para que la situación de miles de mujeres pues, empiece a cambiar también en nuestro municipio y más allá de ellas mismas. No se tiene menos amor por repartir los cuidados, solo se és un poquito más libre. Moltíssimes gràcies a les quatre per la vostra impecable exposició dins del temps. Y pasem al segundo bloc, Josefina. Sí, vamos a ver. Yo lo primero que quería decir a la mesa es que en este segundo bloque vais a poder seguir aterrizando en medidas y propuestas municipales y locales sobre los ámbitos y los temas que os proponemos, ¿vale? Si bien ese primer bloque lo damos por cerrado, aunque podréis retomarlo si así lo queréis en el segundo bloque, yo ahora os propongo el que podamos hablar de qué pasa en esta ciudad después de la pandemia, ¿no? Si el 6 de mayo del 2019 y en la sede de Canalejas realizamos el debate previo a las elecciones municipales de aquel año, en ese debate se habló de cómo el voto de las mujeres en las generales que se habían producido en noviembre anterior había sido determinante. Es algo que quiero volverlo a decir aquí. Y también hablamos de la necesidad de avanzar en políticas feministas para rebajar las brechas de género. Sin embargo, tras 4 años y una pandemia, desafortunadamente los datos son contundentes. Todas las brechas de género han aumentado. La excepcionalidad, la brecha en ingresos del trabajo, que sabemos que se ha ido reduciendo gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. Si consultamos el INE, si consultamos los indicadores estadísticos de febrero del Ministerio de Igualdad, si consultamos el informe FOESA de Exclusión y Desarrollo Social del 2023 o la encuesta de población activa del 22, lo reflejan claramente. Ha aumentado en más de 2 puntos el porcentaje de mujeres ocupadas a tiempo parcial. Las reducciones de jornadas por cuidados han aumentado para nosotras. Y también las reducciones de jornada para hacer posible pues, acometer todo lo que ha supuesto, que todas sabemos, la pandemia. Y claro, ¿cómo nos vamos a olvidar de la corresponsabilidad? También hay datos sobre ello. La corresponsabilidad ha bajado 13 puntos porcentuales en la pandemia.
quizás, claro, ya que estamos en casa, ¿verdad? Los informes que vamos conociendo muestran cómo esta crisis ha golpeado fuertemente a sectores ya precarizados, especialmente, claro, a las mujeres. En la sala de enfrente, hace no muchas semanas, la coordinadora de la pobreza de esta ciudad participó en el ciclo La ciudad dual y radiografió con dureza esta realidad de nuestra ciudad. Algunas de nosotras estuvimos y pudimos escucharlo. La precariedad y la pobreza tiene rostro de mujer joven que vive en una ciudad de más de 50.000 habitantes, con estudios primarios, en búsqueda de empleo y agravado su situación en muchas ocasiones por la crianza como mujer monomarental, ¿no? Quiero decir, no monoparental. Pero no hay que olvidarse, y lo señalan también todos los informes, la brecha digital. Una brecha importante que dificulta el acceder a las gestiones y a las ayudas que están muy digitalizadas y lo sabemos. Por otro lado, no puedo olvidar de decir y hablar de los datos de salud, y específicamente los de salud mental. Y para no expandirme, pues diré que el informe FEAFES de salud mental desde 2023 dice: ser mujer aumenta las probabilidades de ser una persona con experiencia propia en salud mental y de consumir psicofármacos. Sin embargo, no en la probabilidad de acudir a pedir ayuda a un profesional. Acusan, dicen, la sobrecarga de las mujeres sobre su trabajo en el cuidado, su insatisfacción laboral y económica. Y yo pregunto, ¿derivada de la evidencia que muestran los datos? Las autolesiones, la ideación de suicidio, también tiene rostro de mujer. Y así, si leemos el informe FEAFES, queda claramente señalado. Hemos sido las que mayoritariamente hemos sostenido la excepcionalidad de la pandemia, y parece que no ha sido de balde. Los datos desagregados, no nos olvidemos, se han confirmado como imprescindibles para poder ver esa realidad y para poder analizarla. Pensar con perspectiva de género la ciudad es una necesidad, una evidencia. Y si es con mirada feminista, pues mucho mejor. Así que es vuestra la palabra. Bueno, muchísimas gracias y además ha sido un placer escuchar a las compañeras de mesa. Yo voy a intentar aterrizar todas estas cuestiones para situarme en lo práctico, que es lo que creo que necesitamos al final, una vez que ya hemos fijado un poco el marco de la necesidad de trabajar en políticas de igualdad, porque son al final las que van a poner coto a que haya menos violencia de género. Y yo creo que hay dos cuestiones diferenciadas, voy a intentar diferenciarlas. Una es, hay que empoderar a las mujeres. Y el empoderamiento a las mujeres desde un ayuntamiento se hace dándole voz a las mujeres. Dándole voz a las mujeres en todas las políticas que se apliquen en la ciudad, pasando desde el urbanismo, el empleo, la vivienda, la cultura, la educación, el deporte. Es decir, ahora mismo esta ciudad no cuenta a la hora de aplicar políticas en cualquiera de las concejalías que existen, porque no hay una participación realmente de las mujeres, ni se está aplicando políticas que piensen cómo vamos a intentar que las mujeres practiquen deporte, cómo vamos a acercar la cultura a las mujeres que tienen que compatibilizar su vida profesional, su vida familiar, cómo vamos a llevar a cabo ese urbanismo para que dé seguridad también a las mujeres cuando vuelven a casa o cuando utilizan el transporte, o cómo van a participar las mujeres en todas las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo. Porque al final las mujeres, o bien porque tiramos de un carrito de bebé, o bien porque tiramos de una persona mayor, al final somos los que conocemos realmente cómo es y cómo utilizamos la ciudad. Ese es un aspecto que creo que debe de estar muy claro. ¿Cómo empoderamos a las mujeres en una ciudad para que tengan participación, voz y podamos ponernos en igualdad respecto de los varones? Segundo lugar, ¿cómo vamos a atender las necesidades de las mujeres empobrecidas? Ese rostro
¿no?, que decimos que la pobreza tiene rostro de mujer, se ve claramente en aquellas mujeres, además, que han trabajado, tienen trabajos clandestinos donde no han cotizado, mujeres que además han tenido que sostener en momentos complicados también a sus familias, sin apenas recursos, que no tienen tampoco recursos habitacionales, que están más desprotegidas, que viven también en soledad no deseada. ¿Cómo vamos a abordar desde el ayuntamiento las políticas dirigidas a esas mujeres? Esto también es una cuestión que nos tenemos que plantear si realmente queremos ser eficaces y efectivos a la hora de abordar la brecha social que existe. No solamente una brecha social de clases, sino también una brecha social entre hombres y mujeres a la hora de abordar la pobreza. Y estas dos cuestiones, tanto empoderar a las mujeres como atender las necesidades de las mujeres, también tenemos que verlo desde un aspecto de la formación. Y cuando digo formación me refiero a que todo un ayuntamiento tiene que estar formado y una corporación tiene que estar formado en igualdad. Si no tenemos una administración formada en igualdad, es difícil que haya una implicación de los funcionarios a la hora de velar por la aplicación de políticas de igualdad en todas las competencias que tiene un ayuntamiento. Y eso significa, por eso he propuesto al principio, la necesidad de contar con una unidad que vigile o que controle o que vea si se cumplen los principios de igualdad en todas las políticas que se ponen en marcha. Y he nombrado todas: urbanismo, deportes, cultura, educación, vivienda, empleo, todo. Porque al final todo tiene que ver con nuestras diferencias. Unas diferencias sociales y luego unas diferencias que se agravan, que además son sociales, afectan en mayor medida a las mujeres. Y luego hay otra cuestión que creo que es muy importante y que deberemos de abordar, que es el tema de cómo detectamos y cómo detectamos esas desigualdades que se producen y al mismo tiempo cómo detectamos cómo se está viviendo en las familias las diferencias y los efectos que tienen muchas veces sobre la violencia. Porque una cuestión que también detectamos durante la pandemia es que no sabíamos lo que ocurría dentro de los hogares. Pero dentro de los hogares estaba conviviendo el maltratador con la víctima. Y eso es algo que se ha sufrido en silencio y que hemos tenido que ver cómo hay hogares que se han tenido que reinventar en todo, en espacios, en convivencia, en relaciones con los hijos y las hijas, pero sobre todo cómo han vivido muchas mujeres esa falta de comunicación, porque no podemos olvidar que el maltratador siempre procura aislar a la víctima de las personas más cercanas, de la familia, de los amigos, porque es la única manera de controlar al final ese espacio para poner en evidencia y trasladarle a la mujer que no son nada, que no somos nada y que por tanto él va a ejercer un poder y un control total sobre su víctima. ¿Y cómo abordamos esta cuestión? ¿Cómo la podemos detectar? Desde los servicios sociales se detecta en ocasiones a través, como he dicho antes, a través de, todos lo sabemos, de la sanidad, también se detecta. Se puede detectar de muchas vías, pero hay un punto de detección que me parece muy importante, que es a través de los consejos escolares. Los consejos escolares son una vía extraordinaria para detectar si hay un consejo escolar donde participan todos: policía local, las familias, el profesorado, todos aquellos agentes que tienen algo que decir para poder detectar qué se está viviendo en la familia. Porque los profesores saben perfectamente cuando un niño viene comido de casa o sin comer, cuando es víctima de violencia o no es víctima de violencia. O lo es él, la violencia vicaria, o lo es la madre, porque se está ejerciendo una violencia por parte del padre. Por tanto, tenemos un trabajo importantísimo también en los consejos escolares. Detección, que nos tiene que ayudar y nos tiene que servir para poner en marcha programas de coeducación
y de trabajo también a través de las escuelas y también a través de los talleres. Por tanto, empoderamiento, atención a las mujeres que viven unas necesidades mayores y de desigualdad. Tercero, formación. Y cuarto, formación de evidentemente de la administración. Y en cuarto lugar, los consejos escolares y la coeducación y educación para detectar, prevenir y seguir educando. Gracias. A ver, el ayuntamiento como institución que encarna el poder popular debe ser el principal instrumento en Alicante para garantizar los derechos y la libertad de las mujeres, estableciendo medidas que ayuden a acabar con la lacra social de la violencia principalmente y todas las lacras que sufrimos. Un cambio de gobierno en Alicante tiene que ser la oportunidad para reconstruir una ciudad habitable, más humana y cuyo ordenamiento territorial y de servicios públicos facilite la organización espaciotemporal del trabajo y la vida doméstica y social de las personas y familias. El transporte público, el alumbrado, la seguridad pública, los espacios verdes de recreación, los servicios de proximidad, entre otros, son claves para la calidad en el acceso y el disfrute del derecho a la ciudad. Como decía Ana, ¿no? Hay que empoderar a las mujeres. Y una forma de empoderamiento es a través del trabajo. Cuando hay mujeres que no ven una salida laboral y su modelo de vida solo lo conciben porque viven con un señor que paga los gastos, pues mal vamos, ¿no? Entonces creo que hay que hacer políticas encaminadas a la inserción laboral, a la formación y a las ayudas a todas estas mujeres que quieren salir o quieren cambiar de vida, simplemente, no salir a lo mejor de una violencia, no, quieren cambiar de vida. Y hay muchas mujeres que aguantan porque no ven otras salidas, ¿no? Y es horroroso. Entonces creo que hay que empoderar a las mujeres, hay que formar en igualdad, lo has dicho muy bien, ¿no?, a todos y cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento, porque incluso entre las mujeres hay muchísimo machismo y entonces mal vamos, ¿no?, cuando acudimos a pedir ayuda y a servicios sociales y te encuentras pues con mujeres nada empáticas y que lo único que hacen es criminalizarte porque vayas a pedir ayuda, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que la formación dentro de las concejalías son importantísimas, ¿no? Y darle muchísima importancia a la concejalía de igualdad y dotarla de presupuestos y de personal, sobre todo personal y presupuestos, ¿no?, y gente formada que ayude a toda aquella mujer o persona que acuda a pedir ayuda. Me parece fundamental, ¿no? Yo creo, nosotros desde Esquerra Unida en nuestro programa llevamos la creación del Instituto de la Mujer, ¿no?, el IMA, con una oficina de atención directa personalizada a la mujer, con una gestión autónoma y transversal, cuya función y finalidad será atender necesidades de mujeres marginadas, mujeres excluidas socialmente, mujeres migrantes, mujeres que sufran cualquier tipo de violencia de género y que sufren violencia sexual, con programas de orientación, acompañamiento, protección, inclusión, apoyo, educación, formación y con una estrecha colaboración con los cuerpos de seguridad destinados a tal fin. Evidentemente, estos cuerpos de seguridad con formación, que, bueno, me quedo ahí. A tal fin hay que realizar un protocolo de prevención de detección precoz de cualquier violencia a la mujer. Hay muchísimas violencias, lo has comentado, que en la pandemia hemos visto que había muchísima violencia dentro del hogar y es una violencia oculta, es una violencia que no se conoce
o las paredes son finas y tu vecina lo escucha y hace algo, o nadie se entera. Igual que el tema de abusos, ¿no? El tema de abusos en la familia es horroroso los datos que hay. Entonces, bueno, contra todas esas violencias tenemos que tener a gente preparada y gente muy formada, que ahora mismo pues no hay. El tema de la exclusión social también es súper importante en la totalidad de los ámbitos, en el familiar, educativos, laborales y sanitarios. Una cosa que ha dado la pandemia y que hemos visto es la precariedad de los trabajos, principalmente de las mujeres. Mujeres con trabajos sin contrato, que evidentemente se han quedado sin ingresos porque no podían salir a trabajar. Conocemos el tema de gravísimo, ¿no? Aquí cerquita, aquí al lado en Elche, de las aparadoras. Pues aquí en Alicante también hay muchísimo trabajo sumergido de mujeres que están trabajando en su casa por sueldos ínfimos. Y todo esto el ayuntamiento tiene que luchar y tomar medidas para ayudar a que estas mujeres puedan salir y puedan encontrar otro trabajo a través de la formación y a través de ayudas municipales. Luego, no sé, habría que ver todo el tema eso de la vivienda, de la promoción oficial y destinados a personas con cargas familiares no compartidas, mujeres víctimas de violencia. Habría que hacer un especial hincapié con el tema de la vivienda. Joder, ya. Vale. Pasa el tiempo volando. Tiene que haber mucha más vivienda pública. Luego, bueno, un tema que me salto, ¿no? El tema de las escoletas infantiles. Es fundamental que se hagan más escoletas en Alicante. Es fundamental para la conciliación familiar, para que las mujeres podamos salir a trabajar. No aquellas que han decidido tener un hijo solas, sino también, porque esas evidentemente lo necesitan más que nadie, sino aquellas que también comparten la vida con otra persona y esta persona no se hace cargo o nos deja la carga a las mujeres, ¿no? Entonces, pues tiene que haber más escoletas y no la barbaridad que está haciendo ahora mismo Julia Llopis, ¿no? Metiendo a los niños en barracones y demás. Entonces, bueno, una apuesta decidida por la educación, por la formación, por la vivienda, en fin, por el presupuesto hacia políticas de igualdad. Para que no me maten. Bueno, en primer lloc, jo crec que les polítiques feministes, per tal d'aconseguir la igualtat real que totes volem, han de tenir unes condicions i un marc, no? Com parlava en la intervenció anterior... No se m'escolta? Ara. Ah, vale. En primer lloc, les condicions ha de ser l'increment del pressupost de la regidoria, l'increment del personal i, com deia, donar-li la importància que es mereix nugant les competències d'alcaldia en les d'igualtat, no? I després un marc, no? I quin és el marc que proposem nosaltres? Des de Compromís proposem l'elaboració d'un pacte local contra la violència de gènere i masclista, no? Al igual que està el pacte estatal, al igual que està el pacte valencià, considerem que un pacte local traslladant, evidentment, el marc del pacte valencià, els eixos i les mesures a nivell local, que siga un pacte que estiga obert a la societat civil i siga un pacte que agermana les dones d'esta taula i a les organitzacions polítiques que representen per tal de dur-ho endavant, perquè al final el masclisme i el patriarcat no és una amenaça que estiga per ahí flotant, no és una cosa que és palesa, que patim tots els dies. I este pacte pot ser un molt bon instrument que ens ajude a centrar i que siga l'antídot contra l'auge de l'extrema dreta, que són el veritable enemic. I dins d'aquest pacte també proposem que, abans s'ha parlat, el tema dels protocols, protocols contra agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. En tots i cadascun dels àmbits i els espais que considerem que cal un protocol. I estic parlant des d'empreses locals fins a centres educatius o locals d'oci nocturn. I aquests protocols el que
haurien de tenir en compte són dues coses. En primer lloc, la formació de les persones que han d'aplicar aquest protocol, ja siga un cambrer, un guarda de seguretat o un professorat, i per altra banda el tema de la coordinació en la resta d'agents implicats quan hi ha una agressió, per exemple, la policia local. I també una altra de les coses que proposem dins d'aquest pacte seria la creació d'un observatori municipal de dades, com ja n'hi ha en altres ciutats com Barcelona. Per què un observatori municipal de dades? Doncs perquè per tal de dissenyar polítiques públiques de manera eficient i justa necessitem informació i necessitem dades segregades i actualment existeixen molt poques dades i quina casualitat que les dades que n'hi ha són dades que són generades per homes blancs, heterosexuals, europeus i de classe mitjana alta. Aquestes dades que se generen no tenen una mirada feminista i si volem adequar el nostre model de ciutat a nivell d'urbanisme, a nivell de mobilitat, a qualsevol nivell, necessitem tenir aquestes dades. No posaré un exemple molt senzill i és l'exemple de mobilitat. A València se va fer un estudi de dades segregades i eixia que els llocs en els quals les dones agafaven menys el transport públic, en aquest cas la bici, era en la perifèria i no l'agafaven durant la nit. Si nosaltres tinguérem aquestes dades i fèrem un mapeig de tota la ciutat, podríem veritablement fer contramesures i l'elaboració de la proposta de línia de tram seria adequada tenint aquestes dades i no el camí més ràpid que segurament seria el que tindria l'home blanc. També en el tema de dades crec que és molt important en el tema de la formació que també s'ha parlat generar itineraris formatius en competències digitals per tal que les dones que tornen a la vida laboral puguen tenir, després de cuidar generalment, puguen tenir accés a una actualització, ja que parlem de dades. I després me permetreu que parle d'un tema que és el tema de la joventut. Per ser dona i per ser jove, una de les qüestions que més ens afecta com a dona jove a la cantina és el tema de l'habitatge i el tema de l'ocupació. Que m'ho diguen a mi que m'he emancipat en 27 anys. I és veritat que els períodes de formació cada vegada s'allarguen més i que això suposa que les dones ens inserim dins del mercat laboral més tard, però a veure, estic segura que la majoria de nosaltres haurem estat estudiant i treballant, cuidant a xiquets i xiquetes, donant classes particulars o cuidant de gent major. I quina casualitat que aquests treballs són els treballs de les cures i quina casualitat que són els que sempre fem les dones. Al final, com s'ha comentat abans, la pobresa que té cara de dona i el resultat és el mateix, és la precarietat. La precarietat i la frustració que ens genera les dones joves a la cantines, el no poder accedir a unes condicions de treball dignes o mitjanament dignes i el no poder accedir, i si accedixes, has de destinar el 50% del teu sou a pagar el lloguer. Per això jo, des de Compromís, volem en primer lloc, que el Patronat de Vivenda d'Alacant, que ha construït 0 unitats de vivendes en 5 anys, per favor, execute el pla i que el programa Lloguer Assequible siga adreçat també per a joves. Volem un pla d'accés a l'habitatge per a joves i una renda bàsica d'emancipació que ens permeta suplir la mancança de condicions dignes en els nostres treballs. I un altre tema, comentant el tema de la pandèmia, crec que és el tema de la salut mental. La joventut ha sigut un dels grups socials que més afectat ha estat i en aquest sentit les dones joves s'han vist més agreujades. Segur que molts de vosaltres esteu en contacte amb joves i les crisis d'ansietat i l'increment de percentatge de suïcidis en la població jove i sobretot l'alarmant situació de casos de trastorns de la conducta alimentària. I vull nomenar això perquè 9 de cada 10 joves són les dones que pateixen trastorns de la conducta alimentària i és una malaltia que, quina casualitat, per la pressió del patriarcat i del masclisme, afecta exclusivament a les dones. I ja per acabar, que me queda un minut, vull tornar a posar damunt la taula el tema de l'urbanisme en relació a la salut mental. El Col·legi de Psicòlegs posava l'altre dia el focus de la salut mental en el disseny de les ciutats i de l'espai públic, la importància de sentir-nos segures,
i l'estructura de les ciutats que siga una de les armes principals per lluitar contra el patriarcat, no? El que parlàvem de la ciutat a 10 minuts, no? Que en 10 minuts tinguem accés a tots els serveis d'educació, escoletes, centre de dia, poliesportius, bueno, jo ja per acabar vull fer una crida a la mobilització electoral per tal de seguir avançant en totes les nostres companyes en igualtat i aturar el pas als governs d'aquells que neguen la violència masclista i que volen tornar enrere els nostres drets i les nostres llibertats. Moltes gràcies. Decía Ana que es importante dar voz a las mujeres y estoy completamente de acuerdo. En estos 4 años que llevo casi en el ayuntamiento he visto que nosotras somos 1/3 de la corporación municipal. Hay en comisiones en las que me he visto sola como mujer, sobre todo cuando son comisiones ya muy técnicas, tipo, pues eso, te tiras a urbanismo y tal. Hay veces que me he llegado a ver sola. Y tampoco puede ser que haya grupos municipales sin mujeres para el mandato que viene. Al final, esta ciudad debe pensar su futuro en clave feminista, de manera transversal. Esto pasa por el modelo productivo, por el urbanismo, pero también, obviamente, por la educación y por la protección de las mujeres. Yo tengo la esperanza de que el próximo ciclo electoral, el próximo mandato, se abra una oportunidad para hacer un plan estratégico en esta clave, para que Alicante sea una ciudad que ponga los cuidados en el centro y que ofrezca un futuro de igualdad para toda su ciudadanía. Barcala ha sido un alcalde que ha gobernado en contra de las mujeres precarias, de las mujeres migrantes, de las mujeres trans, de las mujeres con diversidad funcional, de todas las mujeres. Por ejemplo, esos bloqueos en las citas del padrón para conseguir, por ejemplo, papeles a las mujeres migrantes, esas citas en extranjería. Vuelvo a incidir en esa necesidad de reforma de la ley de extranjería. Barcala comenzó su andadura en la alcaldía, en el final del mandato anterior, con esas paradas antiacoso, que llamaba él, que más que antiacoso, pues parecían un reclamo de depredadores sexuales, en plan, atención, aquí bajan mujeres que se sienten vulnerables. Este mandato, continuando con el tema del transporte público, pues ha sido una oportunidad perdida para, en lugar de estas paradas antiacoso, que como digo, eran un reclamo más para depredadores sexuales que para otra cosa, podíamos haber implementado el tema de las paradas a demanda, con esa nueva contrata de autobuses, esas paradas a demanda que sí que hubiesen sido una herramienta útil para nosotras, sobre todo cuando se vuelve de noche en las líneas nocturnas, esas mujeres jóvenes que son las usuarias mayoritarias de este tipo de líneas. También pues tenemos un plan de igualdad que no se cumple, que estará calzando alguna mesa, una ordenanza de la vergüenza que hablábamos en el bloque anterior, que es una norma que criminaliza, persigue y multa a las mujeres más vulnerables, esa ordenanza que ejerce esa doble violencia sobre las mujeres en situación de prostitución. El gobierno de Barcala no está en disposición de hablar de políticas de igualdad, no mientras siga maltratando a las pocas técnicas de la Concejalía de Igualdad, ninguneando y tirando por tierra el trabajo que realizan esos informes, como comentaba antes, el de la ordenanza de la vergüenza, recortando año tras año el presupuesto de la Concejalía, que está ya bajo mínimos. Tampoco puede hablar de igualdad mientras publicita en las redes oficiales de ciertas concejalías a entidades antiabortistas, a las que encima subvenciona con dinero público, esas entidades que van en contra de los derechos de las mujeres. Barcala no puede hablar de igualdad mientras cierra una de las 2 únicas escoletas municipales que existen en nuestra ciudad, esas 2 escoletas que hay desde hace 40 años y que es necesario ampliar para poder compatibilizar una vida laboral y familiar de las mujeres.
y menos cuando mete a bebés de 0 a 3 años en barracones. También este mandato ha sido un mandato perdido para implementar el urbanismo con perspectiva de género. Pero bueno, ¿qué podemos esperar del actual gobierno municipal? Como digo, tengo las esperanzas puestas en ese 28 de mayo y en formar equipo aquí con las compañeras. Ese urbanismo con perspectiva de género que al final consiste en poner la vida en el centro de la arquitectura urbana mediante una mirada que sea capaz de aunar la vida pública y personal con la profesional. Esa necesidad de rediseñar el espacio público para que todas las personas, independientemente de su género, puedan sentirse conectadas a él. Medidas como garantizar la cercanía de los colegios, centros residenciales, supermercados, núcleos de trabajo, o algo tan fundamental para nosotras las mujeres como es la seguridad. O más que la seguridad, la percepción de esa seguridad, la percepción del riesgo, sobre todo por las noches en nuestra ciudad. Poner el foco en las necesidades de transporte, como comentaba antes, o en la iluminación de nuestras calles. Son medidas que parece que no tienen demasiada importancia, pero que son muy importantes a la hora de poder caminar de manera segura por las calles de nuestra ciudad. Lo que no puede ser es que tengamos que seguir llamando a amigas al volver a casa o a llevar las llaves en la mano en un callejón oscuro. Este es un hábito con el que la mayoría de las mujeres pues, nos podemos sentir identificadas y familiarizadas también en nuestra ciudad. Por eso es tan importante poner esa perspectiva feminista a la hora de caminar también a Alicante. El 83% de las mujeres en nuestro país siente miedo al volver a casa de noche. Para eliminar o para al menos reducir esta sensación de hostilidad, hablaba eso del refuerzo de iluminación, pero también de la ampliación de las calles, que ha demostrado ser una medida clave para esa sensación de seguridad. El problema es que las mujeres dejamos de ir a determinados sitios a determinadas horas cuando nos sentimos inseguras y esto también pues mina la vida de las ciudades. Para finalizar, creo que voy a decir que quien crea que nos vamos a rendir es que no conoce lo que nos han enseñado nuestras abuelas y nuestras madres. Muchas gracias. Bueno, pues moltíssimes gràcies a les quatre per la disciplina que heu tingut. Somos mujeres. I tenim 5 minuts. Bueno, no tenim 5 minuts, però anem a fer com 5 minuts. Anem a fer com que tinguem, no passa res. I fins al moment que vinguen a expulsar-nos directament. Així que si alguna persona té... Molt bé. Elena. Elena y María Ángeles, ¿vale? Elena, quan vulguis. Bueno, quería hacer una... Creo que aquí estáis, mujeres de los partidos que estáis ahora en el ayuntamiento, bastante dirigentes de nuestra información. Y yo os hago una pregunta que no sé si valdrá la pena que la contestéis aquí o la vayáis contestando a lo largo de los meses. ¿Qué influencia tenéis las feministas de los partidos en la dirección de los partidos? Porque este mismo acto lo hemos realizado año tras año y parece que es simplemente una desiderata por parte de muchas de vosotras, que además coincide también con la reflexión feminista que tenemos conocida. Esto por un lado, es muy importante que la presión se haga desde el grupo de las mujeres. También recordaros aquí una cosa que yo lo sé porque llevo tantos años aquí. En Suecia se dio un paso adelante fundamental cuando se hizo un pacto entre las mujeres electas, no entre los partidos, entre las mujeres electas. Cada una de ellas en su partido iba diciendo que iban a hacer estas políticas y estas otras. Eso sería una práctica de sororidad concreta, que además seguramente las mujeres de esta ciudad la veríamos. Bueno, como no puedo seguir porque no quiero comerme más tiempo, pero dejo caer que la influencia que tenéis las feministas en vuestros partidos es muy escasa por regla general y que eso hay que aumentarlo y reforzarlo, porque si no... Vale. Le damos la palabra a María Ángeles.
Y ahora respondemos, ¿sí? Venga. Bueno, pues gracias por darnos la palabra y gracias también por dejarnos escuchar a todas las mujeres, a todas las compañeras, que yo veo en cada una de vosotras una compañera. Habéis hecho un recorrido y yo no voy a agregar más propuestas. Estaba apuntando y además en el teléfono, pero no lo voy a hacer porque hay algo más importante que sí que quiero deciros y que ha empezado la compañera por allí. Bueno, en los programas podemos llevar muchas cosas, pero se ha demostrado, como se ha demostrado en este último gobierno, en el que hemos podido llevar leyes adelante que favorezcan a las mujeres, porque había un gobierno progresista. Bueno, pues este es el objetivo. Ese es nuestro objetivo. Y ahí tenemos que poner el énfasis en comunicar fuera. Y cada una de nosotras somos un altavoz, cada una de nosotras somos un altavoz, que podemos decir ahí fuera que esto no será posible si no hay un gobierno progresista en esta ciudad. Todo esto lo tendremos que poner bonito, floreado. Y he oído propuestas que cuando yo estaba en el Consejo Escolar Valenciano y llevaba coeducación, ya las llevábamos allí. O sea que, ¿pero qué se ha quedado? Pues en aguas de borrajas porque no ha habido gobiernos progresistas. Bueno, pues nada más. Y las mujeres empoderarnos, claro que sí. Yo voy a repetir una frase que oí ayer y es que yo no soy de nadie y nadie manda en nosotras, pero nosotras sí podemos mandarles a donde yo me sé cuando no quieran pactar las políticas de mujeres, las políticas feministas. Lo siento, pero nosotras tenemos que luchar por eso porque ya está bien. Claro que sí. Un minuto, solo antes de que vuelvan a decirnos que nos expulsan. Termino como empecé, diciendo y recordando la frase de Celia Amorós. El feminismo nos permite tomar conciencia de lo que somos y nos plantea una acción política propia a través de una agenda de vindicación común. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y yo no tengo más que decir que, claro, todas tenemos que apoyar para que sea posible un gobierno municipal en donde la voz de las mujeres se oiga y además tenga peso y fuerza, como ha dicho Elena Simón. Gracias y hasta la próxima.